Un fraternal saludo a la distinguida teleaudiencia del canal católico 25 de Tigo Ñan de Yarañé. En esta ocasión tenemos la muy grata satisfacción de recibirlo a dos diáconos. El hermano Osvaldo Santa Cruz. ¿Cómo estás, Osvaldo? Y muy bien, encantado de estar también aquí con ustedes, con la audiencia, esperando compartir buenos momentos de aprendizaje y de compartir sobre todo. Muchísimas gracias. Y el hermano Pablo Ruiz Olazar, ¿cómo estás? Bien, también aquí firme a tu órdenes. El diaconado es una institución muy importante, no solo en la Iglesia Católica, sino en todas las iglesias. En la Iglesia Ortodoxa, en la Copta, en la Iglesia Anglicana, incluso entre los hermanos separados. Y en la Iglesia Católica tenemos muchos ejemplos de los primeros diáconos. San Esteban, por ejemplo, fue el primer diácono. Sí, señor. San Lorenzo, que fue mártir, también fue diácono. También. Es decir, tiene una rica historia el diaconado en la Iglesia Católica y hay versiones contrapuestas de cómo nació el diaconado, no se ponen de acuerdo, hablan de 7 primeros diáconos, otros niegan esa versión, pero de todas maneras San Pablo hace referencia al diaconado en sus cartas a Timoteo, en sus cartas a los romanos, hace referencia. Y evidentemente es una institución muy, pero muy importante. ¿Cómo te iniciaste en el diaconado, Osvaldo? Y realmente fue una vocación en cuanto a que iniciamos con la catequesis, ser catequistas, ser celebrantes de palabra. Y en el año 1990 el diaconado en la Arquidiócesis de Asunción no existía. Hasta que llamó a esa formación Monseñor Felipe Santiago Benítez, de muy buena recordada memoria, y a partir de ahí me invitaron, el padre Ángel Arevalo Soto me invitó y me fui, con la idea, ni sabíamos qué era realmente, ¿verdad? O sea, entonces era algo nuevo dentro de la arquidiócesis, había referencias de diáconos en Villarrica, pero muy poca, muy vaga, por decirlo de alguna manera, y me impulsó, pero como catequista, celebrante, servidor en la comunidad. Y ahí nació mi vocación de poder servir mejor. Siempre quería hacer algo más. Correcto. Y en tu caso específico, Pablo, ¿cuándo te iniciaste? ¿Desde cuándo sos diácono? ¿Cuándo te ordenaste como diácono? Sí, en mi caso fue muy especial. Yo caí por curioso. ¿Sí? Y yo vengo de una familia católica, somos 3 hermanos. Mi padre fue fundador también del movimiento obrero católico, así de la Acción Católica, empezó por ahí, ¿verdad? Entonces, estábamos por ahí curioseando hasta que me metí un poco más allá en la renovación carismática. Y yendo a uno de esos seminarios de vida del Espíritu Santo, ¿verdad? Curioseando sobre esas cosas de los dones y demás hierbas, la primera vez no pasó nada, la segunda vez no pasó nada. La tercera vez, cuando el padre abogado decía, pidan los dones y cosas así, yo dije, eso, Señor, ya no te voy a pedir más nada. Si algo te voy a pedir es simplemente ser un servidor, le dije. Yo no sabía lo que era el diaconado todavía. Claro. Y no pasó nada, por supuesto, no hubo nada extraordinario. Y como yo estaba en San Cristóbal, acá sirviendo con el padre Meyer, después uno de esos domingos, 2 o 3 domingos después, uno de los diáconos que estaba allí, Pablo Espínola, me dice, Pablo, el Señor te llama al diaconado. Va a piupear, le dije, ¿qué es lo que es eso? Entonces ahí me dijo, es una vocación de servicio, etc. Andan un poco al seminario y revisa un poco cómo es. Y después me llamó otro diácono, ¿verdad? Y me dijo, yo cada vez que te doy la comunión decía, Señor, este es mi candidato, porque yo tenía que elegir un candidato para, ¿verdad? Y entonces me fui a ver, me entusiasmé y me quedé.
Qué bueno. Y- Yo lo conocí al diácono Pablo Espínola, Sí, en la iglesia de San Cristóbal. Era todo un ícono en la iglesia de San Cristóbal, Pablo. Sí, sí, sí. ¿Él vive todavía? Sí, Él vive, está ¿verdad? con unos problemas de salud, pero está bien. Está bien. Sigue evangelizando por internet. Ahora, los diáconos tienen ligeras diferencias en relación a las iglesias. Por ejemplo, en el caso de Paraguay, los diáconos permanentes, que es el caso de ustedes, porque los diáconos transitorios son generalmente los futuros sacerdotes, Así mismo. que por muy breve lapso son diáconos antes de su inmediata ordenación ya en carácter de sacerdotes. En el caso de los diáconos permanentes, ustedes pueden ser casados, y en el caso de que un soltero se ordene como diácono, ya no puede contraer matrimonio. ¿Es correcto? A no ser que tenga licencia especial. Es así. Y en el caso en que el diácono sea viudo, agarró el diaconado permanente siendo casado, después queda viudo, ya no puede volver a casarse, pero tiene la posibilidad de ser ordenado como presbítero. Sí, sí. También, siempre que solicite una licencia especial, puede casarse, ¿verdad? O sea que lo normal es que no. Lo normal es que no. Dependiendo un poco del obispo también, ¿verdad? De la diócesis, de las necesidades, porque a veces también puede hacer ese servicio de acuerdo a las necesidades de la diócesis. Hay muy pocos casos, muy pocos. ¿Me puedes referir brevemente, someramente, Pablo, cuáles son todo lo que puede hacer un diácono dentro de la Iglesia Católica? Por ejemplo, el bautismo. Sí, entre los sacramentos Sí, son dos, ¿verdad? Sí. Básicamente, el sacramento del matrimonio y el sacramento del bautismo. del bautismo. Son dos sacramentos. Dos sacramentos. El Sí, presbítero, por ejemplo, hace 5 sacramentos normalmente, ¿verdad? correcto. Menos la confirmación, a no ser que tenga un permiso especial también, y la ordenación. La ordenación sacerdotal. Sí, el obispo que tiene la plenitud de los sacramentos. Correcto. De los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, 2 son privativos del obispo. La confirmación y la ordenación sacerdotal. Sí, a no ser que delegue Sí. la confirmación en alguien. Exacto. Y entonces, pueden bautizar, pueden celebrar matrimonios, unción de los enfermos. No. No pueden. La unción de los enfermos conlleva el perdón de los pecados. Correcto. Y los sacramentales pueden bendecir. Sí, nosotros podemos bendecir también los sacramentales, bendecimos las casas, las imágenes, los rosarios, ¿verdad? Podemos orar por los enfermos, somos servidores en línea general, ¿verdad? Entonces, en ese servicio podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Colaborando siempre con nuestro párroco y con el obispo, por supuesto. Entiendo. Osvaldo, vos estás prestando en este momento servicios en qué parroquia? Y desde hace 15 días aproximadamente en la parroquia Santa Rosa de Lima, en Boyú, de Itagua. Y antes estuve 9 años en la parroquia San Rafael Arcángel de Posta Gaona, Ita. Y bueno, comenzando un poco a conocer las comunidades, ya hablando con el párroco, como decía Pablo, en comunión con el párroco, porque somos enviados como colaboradores del párroco de esa parroquia por el obispo. Entonces, de a poquito conociendo las comunidades. Y voy muy esperanzado, un poco triste por dejar una parroquia de 9 años donde estuve, Claro. pero es el caminar de la iglesia que yo tampoco puedo apertrecharme en un lugar, ¿verdad? Estamos para servir, como decía Pablo. Y en tu caso específico, Pablo, ¿dónde estás prestando servicios? Yo desde que me ordené el 24 de noviembre del 2007, estoy en la parroquia Santísimo Sacramento Recoleta, un lugar que creo que estoy predestinado porque desde chico estoy por ahí. ¿En serio? Ahí a los 15 años en los grupos juveniles con el padre Dionisio Chávez me consagré también al Santísimo Sacramento y continué y me quedo ahí. Dionisio Chagua, que estuvo muchos años en San José Obrero, Sí, él fue párroco ¿verdad? allí, Y creo que él está viviendo en Itá ahora. en Itá.
puede ser que esté. Estaba en Areguá, después pasó ahí, está, creo que Sí. ya está con la edad ya de Sí, jubilación. lo conozco al Monseñor Echagüe. Sí. Realmente él es Monseñor. Sí. Sin ser obispo es Monseñor. Sí, es un... Es Cargo honorífico. un cargo honorífico que tienen muchos sacerdotes. En el caso de Echagüe no es la excepción. ¿Y cuál es la actividad normal, semanal de un diácono, Osvaldo? Y hay dos casos, por decirlo de alguna manera, en general, ¿verdad? Por un lado, el que sigue trabajando, no es jubilado, trabaja de mañana, de tarde, y algunos a la noche, entonces su servicio en la parroquia es de sábado y domingo, o eventualmente en algún caso de formación en la semana. En el caso particularmente mío, yo soy jubilado, entonces estoy a tiempo completo disponible, digamos, para la comunidad donde el obispo me envía, o mismo para acompañar a muchas familias, como decía Pablo, en algunas necesidades de oración, de rezar por los enfermos, de rezar por los difuntos, en fin. Esa es un poquito, son las dos vertientes. El que trabaja todavía tiene un compromiso laboral, porque el diácono debe mantener a su familia con su trabajo, y en el caso de algunos, muchos también ya de diáconos jubilados que estamos al servicio de la iglesia en el tiempo, pero más tiempo también en nuestra casa, en nuestra familia. Entiendo. El proceso de formación de un diácono varía fundamentalmente en función directa a las diócesis. Me estaba diciendo fuera de micrófono Osvaldo, él se ordenó en la diócesis de San Lorenzo, arquidiócesis. Tuvo un proceso formativo de 6 años. 6 años. En tu caso específico, ¿dónde te ordenaste? ¿Dónde estudiaste? Yo estudié también en el Instituto de Diaconado Permanente, cuando eso no estaba todavía el ITD, ¿verdad? Que es el Instituto de Teología. ¿Cómo? Teología. Sí, de Teología a Distancia, ITD. ¿verdad? Sí. Y en mi caso, prácticamente en 4 años terminamos. El quinto fue prácticamente nada más que de repaso y de preparación de la tesina, ¿verdad? Fue también una preparación en el área académica, en el área litúrgica, en el área pastoral, ¿verdad? Y bíblica, ¿verdad? Una formación que nos daban también, ¿verdad? Así como una formación de agentes de pastoral, pero un poco más profundo, con todas las materias que muchas veces hacen los sacerdotes también, ¿verdad? Psicología, filosofía, teología, ¿verdad? Todas las materias, como 8 o 10 materias. ¿Y eso en Asunción funcionaba en el seminario metropolitano? En el seminario metropolitano, sí. Hasta ahora creo que funciona, sí. De hecho, que también nosotros somos del primer grupo de diáconos ordenados en la arquidiócesis, y como le decía, en el 1990 se lanzó el diaconado, el instituto en la parroquia de San Lorenzo, que formaba parte de la arquidiócesis. Y en 1996, el 29 de diciembre, nos ordenamos 29 diáconos permanentes. Y ese fue el primer grupo, y a partir de ahí ya cada año, cada 6 meses, a veces, depende, muchísimas vocaciones nacieron y surgieron. Aproximadamente, en Paraguay, ¿cuántos diáconos ustedes estiman que hay? ¿Más de 200? Más. Nos aproximamos a 300. Es mucho, realmente es mucho, pero también las necesidades son varias. Vamos a proseguir en el siguiente bloque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandeyara Ñe'e. Prosiguiendo con los diáconos Osvaldo Santa Cruz y el amigo Pablo Ruiz Solazar, yo quisiera preguntarte, Pablo, específicamente dentro del desarrollo de tu diaconado, el ejercicio del diaconado de la Iglesia Católica, ¿cuáles son los temas que vos solés profundizar? Por ejemplo, el derecho a la vida, temas como el aborto, ese tipo de cosas son cosas que de alguna u otra forma ustedes suelen discutir con los feligreses. Sí, nosotros en la parroquia Santísimo Sacramento Recoleta tenemos una pastoral de la vida que iniciamos en ese tiempo con el padre Benito Páez Colmán, que ya falleció. Él lideró toda una causa para crear el Centro de Ayuda a la Vida Casa Rosa María, en donde hasta la fecha más de 238 niños ya fueron salvados del aborto. Hay una formación y educación integral de las niñas. Eso empezó un día lluvioso en el cual apareció una niña, madre embarazada de unos 8, casi 9 meses, con frío y en problemas, y el padre Benito se vio, ¿verdad?, en líos para resolver. Llamó a laicos, a señoras para que la atiendan. Pero antes de terminar la semana ya apareció otra, y así uno detrás de otro empezaron a venir. Entonces entendimos que era un signo, y con el padre Bifi se alquiló una casa allá en MacArthur, casi cerca de la cancha de Recoleta, y allí se estuvo casi 2 o 3 años hasta que empezó el proceso de construcción de la casa propia, en donde con la colaboración de la gente y con las meriendas, los té franciscanos que se le llamaba, entonces se hacía un té cocido, chocolate y charlas y música cristiana católica. Venían las señoras, gente de familia, y donaban, se interesaban, veían el proceso que se hacía. Después ya fue creciendo más, hubo gente de autoridades y empresarios y también ingenieros profesionales que donaron mucho dinero. Y se hizo una casa que ahora yo creo que tiene un valor casi de $1 millón. Ahí ya pasaron muchas niñas, ahí hay misa diaria, se hace oración por los enfermos, hay personas que dan testimonio sobre esta niña Rosa María, que el nombre que se tomó, que alcanza también así por su intercesión de algunos signos. Y estamos siempre en esa tesitura porque este es el tiempo, como decía Sor Lucía, según la conversación que tuvo con la Virgen María, que era el tiempo en el cual se iba a trabajar mucho sobre el tema de la defensa de la vida y el matrimonio, la familia. Entonces, en ese proceso hay que seguir trabajando, especialmente buscando las causas que motivan esta tendencia que hay al embarazo inesperado, embarazo no deseado. La estimulación pornográfica prácticamente que se hace en los periódicos de muchos de esos dueños son autoridades, ¿verdad? Y la facilidad con que se llega al internet con estas cosas. Entonces eso estimula mucho y genera ese deseo de esas relaciones que después terminan en estos problemas. Una pregunta, ¿dónde queda la casa de referencia? Sí, para ubicarlo más fácil, entre Mariscalepo y España, detrás de Toyotoshi, perdón, sí, por la propaganda, a 3 cuadras, frente a la Plaza Olímpica, ¿verdad? Allí está la casa de los amigos. Eso fue un baldío, donde había una casita en donde los taxistas usaban para llevar algunas mujeres y cosas así, hasta que
un señor que era parroquiano ahí, el doctor Augusto Moreno, empezó a hacer el Santo Rosario con 4 señoras ancianas. Yo me ocupo participar también con ellos un tiempo. Y así empezó eso y empezó a crecer, ¿verdad? Y hoy por hoy, ¿quién administra la casa? Administra la parroquia Santísimo Sacramento de Recoleta. Los párrocos administran allí. Hay una señora que está desde la fundación allí administrando también, básicamente en el frente de batalla, y otra persona que también ora por los enfermos, que está ahí, a quien viene mucha gente a pedir ayuda, y también con eso también donan, ¿verdad? Entiendo. Osvaldo, Sí. ¿por qué no nos describís someramente exactamente qué es el diaconado? ¿Cómo sentís el diaconado dentro de nuestra iglesia? Y realmente estamos hablando de lo que el diácono hace, ¿verdad? Con respecto al matrimonio, todo eso, ¿verdad? Pero es importante también entender qué es el diácono, ¿verdad? El diácono es parte del orden sagrado, es un sacramento en donde el primer grado o tercero, algunos le llaman el diaconado, después el presbiterado y el episcopado. Sí. Episcopado. Entonces son las 3 órdenes que forman parte del orden sagrado. Somos parte del clero. Justamente nuestro obispo responsable es Monseñor Pedro Collar, que en KQP justamente estaba diciendo eso, como que somos parte del clero. Entonces, a partir de ahí tenemos una misión, triple dimensión: la palabra, la liturgia y la caridad. Eso es lo que es el diácono, es servir en la liturgia, en la palabra y en la caridad. Y las 3 cosas totalmente unidas. Si empezás de la palabra, eso te lleva a la liturgia y te lleva a la acción, o sea, a la caridad, el amor a Dios, el amor al prójimo. Si empezás con la caridad, por ejemplo, la pastoral social, que es la que acompaño, también eso conlleva a la palabra y a la liturgia. Y es la triple dimensión en que se desarrolla el diácono. Eso es lo que es el diácono. Y allí nos desarrollamos seguramente con nuestras limitaciones que todos tenemos, pero queriendo siempre llegar a los hermanos inclusive más necesitados, porque en una parroquia nos delegan y ahí hay mucho servicio que prestar, y en esos ámbitos servimos. Eso es básicamente lo que somos y lo que hacemos. ¿Cuál es tu reflexión, Pablo, en relación a el ejercicio del diaconado y la política? Sí, realmente nosotros que estamos consagrados no podemos meternos en política partidaria, ciertamente, como dice, ¿verdad?, el derecho canónico, ¿verdad? Pero hacia nivel de política universal podemos tocar cosas, ¿verdad? La defensa de la vida, podemos tocar el tema de la defensa de esta casa común que tenemos, ¿verdad?, que hoy está siendo deforestado bárbaramente por los ojeros y por los ganaderos, ¿verdad? De ahí tenemos todos estos bichos que vienen encima. Pero creo que hace falta que la Iglesia se ayorne un poco más también en este aspecto, ¿verdad? Creando tal vez una pastoral de la política o de los políticos, porque prácticamente cuando miramos los candidatos, ¿verdad?, no hay ninguno que tenga prácticamente un currículum que no esté un poco manchado de algo, ¿verdad?, o están cuestionados, ¿verdad? Son muy pocos, tal vez, muy contados los que tengan esa posibilidad. Pero la población también, la ciudadanía, pareciera que no entiende esto y sigue en lo mismo. El tema de la corrupción y de la utilización de los recursos, ¿verdad?, en beneficio propio, en beneficio de sus amigos o seres queridos, digamos, ¿verdad?, de estos personajes, ¿verdad?, lleva a una situación de opresión y de pobreza muy grande. Hace falta muchas veces, ¿verdad?, formarle a la gente en esto y también empezar a
a hacerle descubrir quiénes son estas personas, cuál es la política que viene también desde afuera, con qué intención, y cómo muchos de estos políticos nuestros, digamos, fácilmente por ese dinero que se les da, pueden cambiar una ley o pueden utilizar o crear una ley para que ellos puedan atornillarse en el cargo o puedan seguir manteniendo el status quo así como está, ¿verdad? Entonces, dándonos pequeños caramelos, de repente aflojando algunas cosas, ¿verdad? Pero seguimos igual, seguimos, no cambia nada. El transporte, la gente que trabaja está muy maltratada. Estos caminos que tenemos son un desastre, ¿verdad? O sea, no hacemos nada, no hay medicamentos, tenemos muchos problemas. Entonces, hace falta que la iglesia se mueva por este camino. Ciertamente está hablando, en Cacupé fue muy fuerte todo, ¿verdad? Pero hace falta algo que tenga sostenibilidad en el tiempo, de manera que la gente pueda entender mejor y cambiar también algunas enseñanzas que se dan en la facultad y en el bachillerato, ¿verdad? Evidentemente lo que decís es rigurosamente cierto, pero la política en su esencia es buena, la búsqueda del bien común. Ahora, desafortunadamente, como bien dijiste, existen personas que se desvían en el ejercicio de la política, y el problema más grave que ocurre no solo en nuestro país, sino en todas partes del mundo, es cuando existe impunidad. Desde el momento que existe impunidad, obviamente es una invitación a las personas que ocupan cargos a cometer excesos. Por eso que nos satanizamos nosotros en la política, ¿verdad? Son las personas, son personas que están allí. Por eso Juan Pablo II decía, ¿verdad? Este gran santo, que el cristiano, el católico, el bautizado debe meterse en política para aportar a ella los valores cristianos. Por supuesto. Entonces, eso es lo que hay que promover. En ese sentido estoy hablando de una pastoral de la política, a promover a gente que tenga talento, que tenga esa vocación y esa capacidad de servicio en la política para poder tratar de cambiar un poco algunas cosas. Y por sobre todas las cosas, hacer una somera reflexión o un análisis de la hoja de ruta, de la hoja de vida de las personas en cuestión. Hay que analizar cuáles son sus antecedentes, si se han desempeñado en las funciones que les cupo actuar con antelación, con honradez, con decencia, por sobre todas las cosas, con alto rendimiento en defensa de los altos intereses nacionales. Entonces, de alguna u otra forma, acredita una cierta dosis de credibilidad que amerita que los electores pudieran confiar en él. Pero si no acontece ello, como bien dijiste, se repite la historia. Y bueno, esa es la política. Es que se repite la historia agravándose todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjate nomás en España, fíjate nomás en otros lugares en donde ya la iglesia está siendo perseguida. Ortega, que es lo que está haciendo con el Monseñor Álvarez, ¿verdad? O sea, realmente se repite la historia para peor. Perdón. No, de hecho, hoy por hoy existen varios lugares donde la iglesia está siendo perseguida. Ese no es nuestro caso, naturalmente, pero vamos a continuar profundizando el tema en el siguiente bloque. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e,
ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandeyara Ñe'e. Prosiguiendo, mi querido Pablo, con tu exposición hablaste sobre la política. Ahora, ¿cuál es la estrategia comunicacional de un diácono en relación a los feligreses de la parroquia donde está cumpliendo sus funciones? El contacto personal, ¿cómo hace un diácono para estar en todo momento en contacto con los feligreses? Sí, indudablemente que nosotros tenemos que trabajar en clave sinodal, digamos, ¿verdad? En el sentido de que tenemos que empezar acompañando el plan de pastoral de nuestro obispo, el plan de pastoral parroquial, y allí volver a reorganizarnos en este tiempo después de la pandemia, más o menos con algunos de los ejemplos que nos dio el sínodo arquidiocesano en ese tiempo con Monseñor Felipe Santiago Benítez, ¿verdad? De mantener esa estructura de la Junta Parroquial, con el Consejo de Asuntos Pastorales, Consejo de Asuntos Económicos, y ahí en todas esas pastorales específicas, ¿verdad? La pastoral del trabajo, la pastoral de los enfermos, etcétera, ver un poco cómo llegar también a lo que son indiferentes, a los que están todavía allí sin moverse, ¿verdad? A través de comunicación escrita, televisiva, como hacen ustedes también, ¿verdad? Y radial. Generalmente una revista queda mucho tiempo en la mesa de las familias, ¿verdad? En la televisión, si vos no viste en ese momento, pasó, ¿verdad? Claro. Así como en la radio. Claro. Pero es importante empezar a
a trabajar con una pastoral de conjunto que permita que todos podamos caminar hacia en un mismo sentido, ¿verdad? Entonces, a partir de allí, generar esos temas que también a su vez generen esas inquietudes en la feligresía que viene a interesarse y a preguntar. Volver a reeditar un poco esas escuelitas de formación de agente de pastoral, donde se pueda ir formando a la gente en la pastoral bíblica, siguiendo toda la historia de la salvación, en la catequesis, ¿verdad? Y en tantos otros temas donde la Iglesia Católica tiene una riqueza impresionante, ¿verdad? La doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, que no nos da tiempo de aprender todo, ya aparecen nuevos documentos, aparecen nuevas cosas, que pucha, es una cosa bellísima, ¿verdad? Entiendo. Osvaldo, te quiero hacer una pregunta. Durante el proceso de formación de un diácono, ustedes naturalmente estudian la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y con anterioridad a la pandemia tengo entendido que también había cursos de actualización, de formación para los diáconos. ¿Qué opinas sobre todo eso? Y realmente la formación del diácono tiene 4 partes, ¿verdad? La formación humana, la formación cristiana, ¿verdad? En cuanto a los temas, a las materias, todo eso. Y por supuesto que eso, la formación espiritual también. Y acá lo importante es que el diácono siempre tiene que formarse. Hay una formación, hacer una formación permanente, que normalmente nuestras respectivas diócesis, al tener nosotros un asesor, con el asesor vemos cuál es el tema del año, del momento, y actualizarnos. La formación permanente, justamente de nuestro directorio, habla de eso y debe ser integral. Ya no se reduce más a algunos temas, o sea, no se reduce solo a los temas bíblicos, de mariología, filosofía, etcétera, sino también actualizarse. ¿Para qué? Para poder iluminar con la palabra de Dios a los hermanos, porque no hay otra forma. Nosotros tenemos que iluminar y para eso tenemos que formarnos. No podemos formar a otros si nosotros no nos formamos. Y la formación permanente por eso es importante. Y ya depende de cada diócesis. En San Lorenzo lo hacíamos semanalmente antes de la pandemia. Ahora estamos retomando otra vez, ya reuniéndonos también una vez con nuestro obispo, recibiendo sus directivas y esa es la organización, organizarnos para nuestra formación permanente. Y allí compartiendo con los hermanos diáconos también conocemos de las realidades parroquiales. En nuestra diócesis tenemos muchas parroquias y como cada diácono estamos en diferentes parroquias, entonces al compartir sabemos las realidades del agricultor, sabemos las realidades de ciertas ciudades en donde no hay agua y un servicio pésimo de transporte, como decía Pablo, o sea, y todo eso es formación permanente, actualizarnos para poder formar a otros también. Porque nuestro ámbito también es la catequesis, algunos diáconos son, digamos, encargados o responsables de la catequesis, y entonces eso nos tiene que ayudar. La formación permanente es integral, tanto en lo espiritual, también en lo moral, en todas las áreas de la vida, de la comunidad. Entiendo. Hace rato, Pablo, comentaste que en tus inicios asististe al movimiento de renovación carismática que presidía el padre Vicente Bogado, que de muy buena memoria lo conocemos, sí. Trabajó mucho en el proceso de formación y consolidación del movimiento de renovación carismática. Ahora, ya que te formaste en primera instancia con los carismáticos, ¿tenés algún ministerio especial? Por ejemplo, ¿estuviste en algún ministerio de liberación o algo parecido? ¿Tenés alguna experiencia al respecto? Sí. Cuando en esa época, digamos, nosotros no teníamos muy en cuenta o no sabíamos, no reparábamos que el derecho canónico dice que un exorcismo solamente lo puede realizar un sacerdote nombrado por el ordinario del lugar, ¿verdad?
Y en esa época lo que aparecía nosotros resolvíamos con el Claro. permiso del padre abogado, Claro. ¿verdad? Y él nos hacía el envío y era increíble ver cómo cuando la iglesia te envía no queda piedra sobre piedra, ¿verdad? Sobre todo la satisfacción de ver a esa persona aliviada, ¿verdad? Reconciliada con el Santísimo, llorando, abrazándose al Santísimo, ¿verdad? De una manera extraordinaria. O recomponiendo su familia, o saliendo de malos hábitos, como tantas, le mete a uno en el pecado, ¿verdad? Entonces el pecado muchas veces genera tantos problemas, ¿verdad? Sí, realmente es así. Por eso que creo que independientemente de ese servicio que se puede hacer de manera muy particular, es la misión, es ser un poco misionero en tu casa, en el barrio, en la parroquia, es lo que vale, porque allí es donde uno va descubriendo. La palabra tiene poder, y como tiene poder muchas veces descubre cosas, hace saltar cosas, ¿verdad? Y hay personas que sufren mucho. Hay problemas hay gente con problemas mentales, ¿verdad? O sea, hay gente con trastorno de conducta por causas genéticas y otras por causas adquiridas. La genética, por ejemplo, como una bipolaridad o tal vez otro tipo de problemas, ¿verdad? Y que muchas veces con la ayuda de Dios, con la ayuda de la oración, con la ayuda de un acompañamiento, ¿verdad? Esa persona puede de alguna manera administrar ese problema. A lo mejor no se soluciona y derivarlo al que entiende, porque eso es lo que hace la iglesia. Cuando hay un problema de ese tipo hay que derivarlo al que entiende, es decir, al psiquiatra sería, ¿verdad? O al psicólogo, al neurólogo, depende de cómo ellos después resuelvan esa situación. Pero la belleza está en que el Espíritu Santo se siente y a uno le abre el discernimiento para que pueda hacer correctamente las cosas. No hacerse el Superman o el Tarzán, sino derivar al quien corresponda, ¿verdad? Entiendo. Y en este caso ahora hay que derivar, ¿verdad?, a la pastoral de exorcismo, que fue creada para eso, ¿verdad? Y donde hay buenas personas que puedan ayudarle a mucha gente. ¿Tenés alguna experiencia de liberaciones de personas que de alguna u otra forma estuvieron con problemas, no sé si de posesión, pero por lo menos de obsesión de parte de malos espíritus en el ejercicio de tu ministerio? Sí, tuve pocas, pero las pocas que tuve fueron muy fuertes. ¿Sí? Una vez, la primera, un poquito después de ordenarnos diáconos, se va una señora y pide por favor que le ayude para ir a su casa, y la encuentro a su hija, que era alumna de catequesis en la comunidad, totalmente mal es una forma de decirlo, ¿verdad? Claro. Y salía, cuando eso, como también dice Pablo, de repente a lo mejor no tenía muchas armas, yo no me formé para eso. Entonces, lo que sí pude hacer es rezar el Padre Nuestro, rezar el credo. Pero cuando recé por la niña, era 12 a 13 años tenía, salía de ella así un olor fuerte, fue algo durísimo. Que solamente con la oración así concentrada, fuerte, de no atender nada, pude superar ese momento. Se tranquilizó la niña, durmió, y al otro día le llevaron al doctor, sí. Como decía Pablo, solamente algún tratamiento. Hoy día ya es una señora, tiene 3, 4 hijos, pero ella nunca se acordó de ese momento, nunca hablamos más de eso. Y fue un momento fuerte. Otra, también me llamaron a 2 cuadras de mi casa, en una canchita, un niño pateaba a todo el mundo, pateaba a todos, nadie le podía agarrar. La fuerza extraordinaria que tienen es sorprendente. No le pueden agarrar, atajar 4 o 5 señoras, señores. Y yo me acerqué, me llevaron al lugar, me acerqué y le quise hablar y hizo como un salto, como al estilo, muchos jóvenes tampoco saben, pero al estilo Bruce Lee más o menos, ¿verdad?
casi me agarró la cara. Pero después se calmó, le dije, y le invité a la gente a rezar. Rezamos allí, paró el muchachito, llamé por teléfono a un sacerdote de nuestra diócesis que justamente está preparado para eso y me dijo, bueno, tráiganle y le pudimos llevar junto a él y ahí en un proceso, digamos, de conversación y de confesión, etcétera, ya pudo superar también eso. Pero así en forma directa no. Realmente existen muchos casos. Y por supuesto que todo estriba en diferenciar si es un problema psíquico, psicológico o es un problema de un mal espíritu. Sí. Bueno, ahí ya entra a tallar la experiencia de ustedes. Proseguimos en el siguiente bloque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. Sí, mi querido Osvaldo, en el cúmulo de obligaciones y de tareas que tenés como diácono, supongo que también pasa por ello, visita a las familias que están en problemas, familias que de alguna u otra forma los hijos están disociados con los padres tienen problemas. ¿Suelen acudir a ustedes esas familias? Sí, suelen acudir. Lo importante es, antes de ir directamente a eso, es el tema familia, tocaste muy bien eso, que empieza en nuestras propias familias. Ninguna familia es perfecta, hay algunos que dicen que sí, ¿verdad? Pero siempre hay familia, todos tenemos dificultades, a veces económicas, laborales, etcétera. Pero empezar un poco en nuestra familia a dialogar, a conversar, es una tarea difícil, que debe comenzar en nosotros. Y a partir de ahí, esa experiencia de familia que tenemos, a aquella gente que recurre con nosotros, sean jóvenes, a veces son jóvenes lo que te dicen, no me comprenden, o quiero estudiar, quiero hacer esto, no me entienden. Y bueno, por ahí también algún señor que se acerca, un matrimonio. De hecho que nosotros nos acercamos mucho a ellos, compartimos mucho con la familia y por supuesto que derivamos después, si vemos la necesidad, por ejemplo, a la unión sacramental. Hay muchas parejas que viven unidos y tal vez les falte sacramentos, a los hijos, o sea, hay unas ciertas situaciones que también se deben contemplar.
Pero la familia es importante, porque a partir de la familia, todo se puede. Y sin la familia es muy difícil. Y nosotros los diáconos, la base y lo más importante es la familia. Trabajar por cada una de nuestras familias y a partir de ahí poder compartir con los demás en cuanto a familia. Entiendo. Una pregunta, mi querido Pablo. ¿Qué opinas de la ideología de género? Obviamente es una desviación, es antinatural, es algo que quieren imponer. No es nuevo esto. Esto desde Sodoma y Gomorra para acá está viniendo, ¿verdad? Y ya se decía que los griegos mismos favorecían eso, ¿verdad? Preferían tener más relaciones entre varones que con las mujeres, que las mujeres eran solamente para procrear, decían. Y el placer entre varones, decían. Una de las expresiones que escuché alguna vez, ¿verdad? Entre los, Claro. Y ahora se está instrumentando políticamente para dominar, es decir, hacer lo que se llama una colonización mental o cultural de las poblaciones, siempre con la intención, para mí, ¿verdad?, de generar sociedades de consumo, es decir, generar, ver cómo sacarle plata a la gente, ¿verdad? Por allí yo creo que la raíz está en eso, ¿verdad?, en el dinero. Y entonces con eso generarían ellos probablemente más conflictos, trabajarían los abogados para resolver todos esos problemas, ¿verdad? Porque la cuestión de disminuir la población, yo no creo que puedan lograr demasiado con eso, ¿verdad? Ellos prefieren se levante la guerra para matar más gente que impedir que la gente pueda concebir, ¿verdad? La ideología de género, por supuesto que no es buena, y conlleva algo que va contra nuestra religión totalmente, contra la doctrina de Jesucristo, ¿verdad? Así mismo es. Es una corriente que trata de socavar los cimientos de nuestros valores tradicionales. Tratan de socavar el sentido de familia, tratan de socavar los fundamentos de las religiones, porque las religiones siempre son un obstáculo para la consecución de esos fines. Tratan de socavar lo que es identidad nacional. Entonces ya dentro de una globalización, el concepto nación, el derecho, lo consuetudinario, las costumbres, todo quedan de lado, entonces todo se relativiza. Y realmente, a mi juicio, hace mucho daño, pero por gracia de Dios acá en Paraguay todavía estamos incólumes ante ese avance, pero naturalmente tenemos que estar alertas y por sobre todas las cosas, ese tipo de ataques con los diferentes proyectos que han traído pretenden jugar con las mentes de nuestros hijos, de los niños. Esto va a pasar como todo pasó, ¿verdad? Si uno trae la imagen, uno de los sueños de San Juan Bosco del viaje que hacía la barca, ¿verdad?, donde estaba el Papa, estaba la Santísima Eucaristía y la Virgen María, unas cuantas naves que iban y chocaban contra esta nave de la Iglesia Católica. Esta es una de las tantas lanchitas que está chocando, ¿verdad? Va a hacer daño si es que se le da importancia, ¿verdad? Va a hacer mucho daño a la familia, ¿verdad?, y va a generar muchos problemas, ¿verdad? Pero hay que dialogar, en la familia hay que dialogar. Papá y mamá tienen que ponerse de acuerdo en algunos aspectos, algunos valores estratégicos, ¿verdad? Y también conversar con los niños, ver un poco la posibilidad de acceder también a la información que reciben nuestros hijos, ¿verdad? Yo tengo 2 hijas, una de ellas, las 2 están en el neocatecumenado, digamos, ahí trabajan, viven su espiritualidad, y una de las niñas no tuvo celular hasta los 15 años, ¿verdad? Hasta los 15 años. A los 15 años la mamá le presta el celular, de manera que ve también un poco qué información lleva. Claro. Y generó en ella el deseo de leer. Entonces cuando le preguntaba qué querés que te regale, y decía libros. Tiene todo felicitado en sus notas, rindió para entrar en arquitectura y entró, ¿verdad? Y después, como es una familia también con escasos recursos, con todos los problemas que tienen, vio en internet el tema de las becas de Itaipú, se
puso a rendir y entró también, ¿verdad? O sea, La familia. lo que quiero decir nomás es que si la familia dialoga, ¿verdad? Se puede entender perfectamente eso que se dice de que el matrimonio es una decisión, la felicidad es una decisión, el amor es una decisión. Correcto. ¿Querés profundizar ese tema, Osvaldo? Más que profundizar, reforzar, ¿verdad?, el tema de la familia. Básicamente lo que, como dice la palabra de Dios, los creó hombre y mujer, ¿verdad? Hombre y mujer, varón y varona. A partir de ahí no hay discusión, no puede haber. Y lo segundo que quería reforzar lo que decía Pablo también, el acompañamiento de la familia, así como decía antes también. ¿Cómo acompañamos a nuestra familia? Es necesario que cuando ellos lleguen de la escuela, del colegio, como padre o como abuelo, inclusive miremos un poco qué le dan los profesores, mirar un poco y reorientar en todo caso ahí. Porque cuando nos desentendemos de la educación de nuestros hijos, cuando nos desentendemos de su vida, rápidamente pueden ir, es más fácil. Lo fácil siempre atrae más y para eso está el acompañamiento de la familia. Entiendo. Y sin eso es imposible también superar estas grandes dificultades. Pero gracias a Dios nuestro querido Paraguay, a pesar de que haya tanta corrupción, impunidad, un montón de cosas, a pesar de eso, la familia unida siempre va a triunfar. Así como decía Juan Pablo II, el santo. Amén. Una pregunta, Pablo. Sí. En tu cotidiano andar y en contacto con la gente, ¿vos percibís de que existen vocaciones sacerdotales entre nuestros jóvenes? Sí, hay. Yo puedo sentir en mi familia, hay una especie de... Pues nosotros somos numerosos, de los 3 hermanos, cada uno está en diferentes movimientos. Sven está en Opus Dei, en Comunidad de Liberación. Decime un movimiento y te decía, ahí está uno de mis hermanos. Claro. Y de repente hay dos cosas que veo en los chicos, ¿verdad? Uno, algunos que ya tienen una tendencia a querer entrar en el seminario, algunos no lograron entrar, pero hay una tendencia a buscar esa posibilidad de bucear un poco en la posibilidad de ser sacerdotes, ¿verdad? Y también religiosas, ¿verdad? Hay también familiares que se han quedado solteros o solteras, ¿verdad? Pero sin ningún deseo de formar una familia y totalmente consagrados a Dios, ¿verdad? Siguen su profesión, son ingenieras, son qué sé yo, ¿verdad? Pero se mantienen en esa línea, ¿verdad? Pero hay una tendencia, sí hay poco, pero hay. ¿Y vos qué opinás sobre ese tema, Osvaldo? Y lo importante es iniciar, entender un poco el llamado laical a los laicos. A cada uno, laico es el cristiano, el bautizado. Tratar de entender qué es lo que Dios quiere para tu vida, qué es lo que Dios quiere para mi vida, sea como joven, adulto. Y esa es la vocación laical, descubrir. Voy a ser un buen ingeniero, buen estudiante, buen trabajador, buen técnico, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, descubriendo que el Señor te llamó para ser una buena persona, a partir de ahí vas a descubrir tu vocación. Ya sea, si tienes novia, te casaste, a lo mejor para el diaconado permanente, que sí hay muchas vocaciones para el diaconado, sea para que pueda ser presbítero, para ir al seminario, para ser religiosa, religioso, siempre hay. Y como padres, otra vez está el tema del acompañamiento, acompañarles en lo que el joven, tu hijo, quiere ser, guiarles un poquito y ver hasta dónde podés ayudarle. Como decía Pablo también, tengo un hijo que quería ser sacerdote, ¿verdad? Entonces le ayudé un poco a ir descubriendo las comunidades religiosas, los diocesanos, ¿verdad? Pero al final no, ¿verdad? Pero eso lleva un tiempo. Claro. Pero lo importante es que sea feliz en lo que hace. Y el laico tiene que buscar tiene que encontrar esa llamada que Dios le hace, la vocación. Bueno, estamos por concluir el bloque y yo te pediría, Pablo, una reflexión final y a vos también, Osvaldo. ¿Pablo? Sí.
Estamos en un tiempo muy especial en donde todo se está cuestionando. Estamos en un momento de cambios, cambio en la política, cambio en las parroquias, en la arquidiócesis tenemos cambios. Y es importante que nosotros podamos volver a nuestros valores cristianos para poder afianzarnos y poder estar firmes en la fe. Tal vez podríamos decir de que se pueda entender claramente que somos una comunidad, que Dios es comunidad, que la iglesia es una comunidad. Entonces poder trabajar armónicamente entre todos para poder llevar adelante un país mejor, una iglesia que sea bendecida, una iglesia que sea realmente luz y sal aquí en el Paraguay, y que pueda ayudar a cambiar tanto infortunio que ha tenido. Y para eso es necesario la formación de las personas, la formación de los católicos, que los católicos bautizados también puedan empezar a formarse, empezar a conocer mejor su iglesia y vivir esa fe, confiando en que somos hijos de Dios y como hijos de Dios somos poderosos. Tenemos la fuerza para resolver todos los problemas. Muchas gracias. Osvaldo. Y concluir en lo que es la familia, fortalecer cada una de nuestras familias en medio de nuestras grandes dificultades que podamos tener. En medio de todo eso, ayudarnos como familia, y a partir de ahí vamos a entender mejor lo que es la comunidad, lo que es lo que, para qué te llama Dios. Y aunque es difícil comprender, llevé mucho tiempo en mi vida a veces decir lo que decimos en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad. Tenemos muchos proyectos seguramente, familiares, personales, pero todos esos proyectos presentemos siempre al Señor. Y Él va a cambiar algunas cosas, sin duda, pero siempre va a ser mejor para cada uno de nosotros y para nuestra familia. Siempre va a ser mejor. Muchísimas gracias, mi querido Pablo, apreciado Osvaldo, por vuestra presencia. Y naturalmente agradecemos la atención de la distinguida y siempre culta audiencia del canal católico 25 de Tigo, Ñan de Yarañé. Hasta pronto.